Libro de Éxodo, capítulo 18, leyendo desde el versículo 1. Que escuchemos con atención y con reverencia la palabra de Dios. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, de mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobercieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. No tiene asuntos, viene a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Amén. Esa es la palabra de Dios, escrito hace miles de años, pero vemos, espero, cuán aplicable, cuán práctico, cuán importante es para nosotros ese día, ese domingo, en la vida de nuestra iglesia. Vamos a orar que Dios nos enseñe, que nos ayude a entender este pasaje. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, porque no puede ser más obvio que no es palabra de hombre, que no es nada que un hombre inventó, es palabra tuya, Señor. Y cuando tú quieres hablarnos hoy en día, no nos hables con voz del cielo, nos hables todavía con tu palabra escrita.
Ayúdanos, Señor, a entender lo que dice aquí, cómo se aplica a nuestras vidas y a nuestra iglesia en este día. Ayúdanos, Señor, a poner atención y entender. En el nombre de Cristo. Amén. Es mi deseo en este mensaje explicar bien hoy lo que vamos a hacer después del culto en la votación para ancianos gobernantes en nuestra iglesia local. Hemos estudiado este tema por un tiempo ahora, pero igual es muy importante dejar todo pero muy claro para todos. O tal vez explicar a personas que son nuevas y no han estado, de por qué estamos haciendo hoy lo que estamos haciendo. ¿Por qué vamos a elegir, Dios mediante, ancianos gobernantes, varones, para involucrarse oficialmente en el gobierno de la iglesia? Lo que tenemos que entender bien. ¿Por qué vamos a elegir ancianos gobernantes si ya tenemos un anciano en la iglesia? ¿Por qué vamos a elegir a otros hombres a pastorear al rebaño cuando ya tenemos un pastor? ¿No es uno suficiente? ¿No es suficiente tener a un que predique, que enseña, que gobierne la iglesia local? La respuesta bíblica es no. No es suficiente tener un solo hombre y un solo anciano. Y como sabemos, siempre hemos tenido más que nuestra iglesia. El gobierno presbiteriano siempre hay más ancianos. Nos han subido de lejos, pero ahora necesitamos ancianos presenciales aquí en esta iglesia para ayudar al anciano docente. No es lo mismo tener ancianos en Estados Unidos que con mucho esfuerzo y con mucha sabiduría nos han ayudado por años, que tener hombres aquí que conocen las ovejas, que están en la iglesia para ver lo que está pasando, para tener a ellos pastoreando, supervisando, gobernando en esta iglesia local. Necesitamos a esos hombres, porque un solo hombre no puede solo. Y un hombre no debería solo tampoco, no funciona, no es sano para él ni para la iglesia. Una iglesia local necesita tener ancianos gobernantes. Ahora quiero probar esta necesidad de los ancianos gobernantes en la iglesia local usando por mayor parte este pasaje en Éxodo 18 que apenas leímos. Pero primero, para que este mensaje tenga sentido, tengo que establecer primero si podemos ver en Moisés la ilustración de lo que llamamos después en la historia el anciano docente. Y para que entendamos eso tengo que explicar y definir qué es un anciano docente, qué es un anciano gobernante. Entonces permítanme, por favor, un poco de tiempo de introducción para establecer bien lo que quiero probar para que el mensaje tenga sentido. Vamos primero a 1 Timoteo 5:17. En donde encontramos un versículo que nos enseña que en el mismo oficio de anciano en la iglesia hay varones con diferentes funciones. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Aquí vemos que dentro del mismo oficio de anciano hay algunos que gobiernan y enseñan y otros que solamente gobiernan. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, para establecer de manera muy clara, hay solamente dos oficios en la iglesia que Dios ha establecido: diáconos y ancianos, nada más. Pero dentro del oficio de anciano vemos dos funciones. Una distinción en el trabajo de los ancianos. Algunos gobiernan y enseñan y otros simplemente gobiernan. Esa es la implicación de este versículo. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Son dos grupos distintos dentro del mismo oficio del anciano en la iglesia local. Entonces, cada anciano gobierna. Cada anciano es igual de autoridad. Cada anciano tiene el mismo voto. Cada anciano tiene que cumplir los mismos requisitos dados en el libro de Tito, 1 Timoteo que hemos visto. Pero la distinción es que algunos trabajan en predicar y enseñar y gobernar, y otros solamente en gobernar.
E históricamente, para distinguir estas dos funciones dentro del mismo oficio anciano, llamamos a los que predican y enseñan, así como gobiernan, ancianos docentes. Los que enseñan, se han preparado para enseñar. Y el grupo de los que gobiernan, ancianos gobernantes. ¿Okay? Ancianos docentes, los que enseñan y predican, y ancianos gobernantes, los que gobiernan en la iglesia local. Creemos que esa es la posición bíblica, conforme a algunos versículos el que vimos, también a otros, y es la posición histórica de la iglesia reformada. Por ejemplo, Calvino dijo este versículo en 1 Timoteo, podemos aprender de esto que hubo dos tipos de ancianos, porque no todos fueron ordenados para enseñar. Las palabras claramente significan que había unos que gobernaban bien y de manera honorable, pero que no tenían el oficio de la enseñanza. Okay, la posición bíblica y también la posición histórica. Todos los ancianos son aptos para enseñar, pero no todos son llamados a ejercer el don de la enseñanza pública y la predicación en la iglesia local. Entonces, ese es el patrón para la iglesia del Nuevo Testamento y entonces para nosotros hoy en día también. Una iglesia local debería tener por lo menos un anciano docente, un hombre preparado y llamado a predicar la palabra domingo tras domingo, a administrar los sacramentos y preparar la siguiente generación de varones que Dios quiere llamar al ministerio. Pero también, y como quiero probar hoy, la iglesia debería tener ancianos gobernantes, varones piadosos, varones llamados por Dios y por su iglesia para apoyar al anciano docente, quien es normalmente llamado el ministro, el pastor, ayudarle a él a gobernar y pastorear el rebaño de Dios, ayudarle a tomar decisiones, proveer rendición de cuentas y representar a la iglesia en las reuniones del presbiterio. Vemos este patrón de ancianos gobernantes desde el Antiguo Testamento en la nación de Israel, como vimos en este pasaje de hoy. Y también vemos la ilustración, el ejemplo del anciano docente en la persona de Moisés. Exactamente lo mismo, por supuesto, pero es la ilustración, es el ejemplo del hombre que comunica la palabra de Dios al pueblo de Dios. El hombre que ha sido llamado y preparado, alguien que da consejo y comunica la palabra de Dios al pueblo de Dios ante sus situaciones específicas. Es lo que Moisés estaba haciendo aquí en Éxodo, es lo que el anciano docente también hace hoy en día. Sabemos que Dios había llamado a Moisés. Dios había preparado a Moisés 40 años en el desierto, pastoreando el rebaño de su suegro. Después ardiente y Dios llamándole específicamente. Después él como profeta al pueblo, comunicando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces vemos en este pasaje, regresando aquí a Éxodo 18, que Moisés estaba encargado con ayudar al pueblo a saber lo que era la voluntad de Dios en sus problemas específicos. Entonces, piensen conmigo, tenemos que pensar lógicamente también. Si vemos en Moisés el ejemplo de un anciano docente, entonces nuestro pasaje es fundamental para entender también la importancia de ancianos gobernantes en la iglesia. Porque aquí en Éxodo 18 vemos el inicio del establecimiento de este principio en el pueblo de Dios. Y mientras, claro, hay diferencias entre Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia hoy en día, todavía es el pueblo de Dios, es el mismo Dios, los mismos principios, es la misma manera que Él ha mandado de cómo su iglesia, cómo su pueblo debería ser gobernado. Entonces llegamos ahora a pensar en nuestra iglesia en este día, este domingo. Pensando en esta iglesia que Dios estableció hace 12 años. Una iglesia local que siempre ha tenido ancianos. Desde el primer día, esta iglesia ha tenido pluralidad de ancianos. Ancianos supervisándonos de lejos desde el principio. ¿Para ver qué necesitamos? Hoy llegamos a la fecha más importante de nuestra iglesia desde nuestra constitución hace 7 años. El día de la elección
de ancianos gobernantes. Y por fin termina la introducción y llegamos al mensaje mismo. Puesto que el anciano docente tiene mucha carga y responsabilidad, una iglesia local también necesita ancianos gobernantes. Vamos a ver esto ilustrado aquí en Éxodo 18, en la historia de Moisés, en el consejo de su suegro, en el establecimiento de esos ayudantes para Moisés que provee la base para el gobierno de la iglesia también en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a aprender que, puesto que el anciano docente tiene mucha carga y mucha responsabilidad, una iglesia local también necesita ancianos gobernantes. Primero, el anciano docente no puede y no debería hacer su trabajo solo. El anciano docente no puede y no debería hacer su trabajo solo. El anciano docente tiene mucha carga y responsabilidad. Esto vemos desde Moisés. Recordamos que él pensaba desde el principio, cuando Dios le llamó, él dijo, yo no puedo. Él dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Moisés continúa hablando así, no puedo. Sí, en parte por falta de confianza en Dios, pero también él se dio cuenta de la gran responsabilidad que iba a tener. Y Dios le ayudó mandando también a Aarón, su hermano, para hablar por él. Pero Moisés estaba encargado con esta responsabilidad. Y aun cuando Israel ya había salido de Egipto y estaba andando en camino a la tierra prometida, Moisés estaba haciendo muchas cosas solo, estaba intentando cumplir su responsabilidad solo. Llegamos aquí a Éxodo 18, si pueden regresar en sus Biblias a Éxodo 18 y vemos precisamente eso, Moisés estaba intentando hacer todo solo. Ya leímos el contexto, vino su suegro Jetro a visitarle, entregarle a su esposa y sus hijos, que uno se imagina, Moisés había mandado durante el tiempo de salir de Egipto. Y entonces Jetro viene, está muy feliz ver a su yerno, feliz a ver lo que Dios ha hecho con él y con el pueblo que han salido, que todo está bien, Dios está con ellos. El siguiente día, Jetro se levanta y ve qué está haciendo su yerno. Ahí está sentado todo el día, desde la mañana hasta la tarde, dice, intentando gobernar el pueblo solo. Versículos 13 a 16, otra vez. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Juzgar en el sentido de dar consejo, escuchar los casos, todo eso. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés responde a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora, que entendamos muy bien, Moisés aquí no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Moisés sabía muy bien que él tenía la responsabilidad de este pueblo y que Dios habló con él y entonces él con el pueblo. Él sabía lo que Dios le había llamado a hacer y lo estaba haciendo, estaba intentando cumplir con su deber correctamente, estaba esforzándose y sacrificando su tiempo y su energía por el pueblo. El pueblo estuvo ante él desde la mañana hasta la tarde. Pero viene su suegro, alguien tal vez más objetivo, ¿verdad? Alguien de fuera, y ve lo que está haciendo. Y Jetro con sabiduría mostró a su yerno, no puede hacer eso solo. Eso no va a funcionar. Y Jetro después sugirió algo que obviamente fue correcto y conforme a la voluntad de Dios, porque lo pusieron en práctica y continúa hasta el día de hoy con el principio bíblico para el gobierno del pueblo de Dios. Porque sí, Dios llama a un hombre, no un anciano docente, para comunicar la palabra al pueblo de Dios, pero no lo llama a hacer su trabajo solo, porque no puede y no debería. Posiblemente o Moisés no se dio cuenta de esto, o más probablemente Moisés sí sabía que no podía solo y estaba esperando la revelación. Y Dios usó a su suegro para enseñarle. Su suegro sabía lo que iba a pasar, versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo. Tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Qué iba a pasar?
Moisés iba a desfallecer. Moisés no iba a poder continuar por el cansancio, por la carga que tenía que llevar. La palabra en original es como marchitarse, debilitarse hasta no poder más. La cosa es que eso también pasa en la iglesia. También pasa en el ministerio. Pasa en las iglesias con un pastor, simplemente ya no puede más. Ya no tiene fuerzas. Ya ha desfallecido. Así como Jethro dijo que iba a pasar con Moisés. Y cuando eso sucede, no solamente afecta al pastor, a la persona, sino al pueblo de Dios también. Porque Jethro dijo, escuchen bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Eventualmente Moisés no iba a poder más. Y tal vez en el pueblo algunos iban a sentirse agredidos, molestos, porque ¿dónde está Moisés para ayudarme? Ahí está en su tienda descansando, pero le necesito aquí conmigo. Tal vez algunos iban a empezar a hacer cosas que no deberían y Moisés no iba a tener tiempo para ayudar. Tal vez Moisés, por el estrés y por el peso, iba a empezar a hacer cosas más a la ligera y no dar buen consejo para poder ayudar a todos, porque mira, yo puedo mirar la fila aquí y tengo que ayudar a todos, entonces haz esto y no buscar a Dios. Muchas cosas que no solamente podrían afectar a Moisés, sino también a Israel. Y es lo que pasa también en la iglesia. Un hombre no puede ni debería hacer todo solo, porque él se va a desfallecer y el pueblo también va a ser afectado. La iglesia también va a ser afectada, porque el pastor no me visita, porque no está en mi casa como antes, porque cuando tengo una cosa no está a mi lado inmediatamente. Un hombre no puede ni debe hacer todo solo. Moisés aquí obviamente estaba cansado, porque lo estaba haciendo todo solo. Todo el pueblo estaba delante de él desde la mañana hasta la tarde. Y Dios usó a Jethro para dar este consejo conforme a la voluntad que después vemos implantado en Israel y después en la iglesia. Ahora fíjense muy bien que Moisés no podía solo, no porque no había sido llamado ni preparado. Es que no es que Moisés necesitaba ayuda porque no estaba preparado para este trabajo o porque realmente no fue llamado. Él lo hizo por sí mismo y Dios no le llamó. No, leemos ese llamado en Éxodo 3. Como mencioné antes, Dios le apareció a él en la zarza ardiente y dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios, sin ninguna duda, había llamado a Moisés. Tenía el llamado de Dios para la obra. Moisés también, antes del llamado, pasó 40 años en el desierto, nada más con las ovejas, y su suegro y su familia. También un tiempo de muchísima preparación para poder dirigir y guiar al pueblo de Israel en el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, Moisés no necesitaba ayuda porque no había sido llamado ni preparado. Tampoco porque no estaba esforzándose. Vemos su mucho esfuerzo en Éxodo 18. Que él necesitaba ayuda no era por pereza. No es que Moisés dijo: no, ya no quiero. Entonces ayúdenme ustedes para que yo pueda pasar mi tiempo en mi tienda viendo la película, la tele. No tiene tele, pero me entienden, ¿no? Por pereza. Para nada. Leemos de hecho más adelante que él continuó orando, intercediendo por el pueblo, esforzándose hasta su muerte. Igual es para el anciano docente, hermanos. El anciano docente necesita ayuda no porque no ha sido llamado o porque no ha sido preparado o porque es perezoso, sino porque no puede solo. Nadie debe pensar que si elegimos a esos 3 hombres que ya me voy a retirar y ya no hacer nada. Hay mucho que hacer todavía. El anciano docente va a continuar trabajando y sirviendo y esforzándose muchísimo hasta su muerte o hasta lo que Dios les llama a hacer. Pero Dios ha provisto a ancianos gobernantes para que el pastor no desfallezca en su labor, para que el anciano docente pueda continuar cumpliendo su trabajo. Vemos lo mismo en Hechos 6, en la iglesia primitiva. Los apóstoles estaban tan ocupados que las viudas estaban desatendidas. Los apóstoles no hicieron eso a propósito, pero no podían.
Entonces eligieron en ese momento diáconos para quitar esta carga y para que los apóstoles podían, en sus palabras, dedicarse a la predicación de la palabra y a la oración. Es el mismo principio aquí. ¿Y qué puedo yo decirles? Pues por experiencia les digo que sí es cierto, que sin ayuda el pastor desfallece. Ahora, yo he contado con la ayuda de esta iglesia por esos 12 años. Ustedes siempre me han apoyado. En oración y también de manera práctica, siempre. Algunos hombres de esta iglesia han estado sirviendo por años, de una manera u otra. Por años en esta iglesia. Algunas mujeres también, ayudando en la iglesia. He disfrutado el apoyo de esta iglesia local, sin ninguna duda. Y más años recientes que Dios ha levantado a más hombres que quieren ser pastores, que quieren ser ancianos, que ayudan aún más. Pero mientras la iglesia ha crecido, esa iglesia local, también ha crecido mi carga y mis responsabilidades. Mientras Dios ha abierto más puertas para nuestra denominación aquí en Latinoamérica. Ahora que tenemos iglesias misioneras, iglesias hermanas también, mi carga y mis responsabilidades se han aumentado. No es queja para nada, porque doy gracias a Dios por el crecimiento aquí. Y doy gracias a Dios por el crecimiento de la denominación aquí en México, en República Dominicana. Doy gracias a Dios y no me estoy quejando para nada, pero sí es más y más y más y más que hacer. Y no puedo solo. Y no debería solo tampoco. Y Dios en su sabiduría, en su soberanía, sabe que ahora es el momento necesario para elegir ancianos gobernantes. Va a tener varios hombres en esta iglesia, presenciales, parte de esta iglesia, para ayudar al pastor, para ayudar al anciano docente. Ellos, esos 3 candidatos, lo han estado haciendo, me han ayudado mucho y estoy seguro que lo van a seguir haciendo. Han sido preparados y van a seguir preparándose. Vamos a trabajar juntos, vamos a aprender juntos, vamos a servir juntos en el ministerio. Espero que ustedes se hayan dado cuenta de su crecimiento en esos años y su trabajo en esta iglesia local. Y son necesarios. Porque el anciano docente no puede ni debería hacer todo solo. También vemos que el anciano docente necesita la ayuda de los ancianos gobernantes. ¿Qué es la solución? Ok, no puede solo. ¿Qué hacemos entonces? Es muy sencillo, que otros ayuden al anciano docente. ¿Quiénes son aquellos que Dios ha ordenado para ayudar en ese trabajo? Porque recuerden, es su iglesia. Aquí no estamos nosotros inventando cosas conforme a nuestra opinión. Es la iglesia de Dios. Y el gobierno de la iglesia entonces tiene que ser el gobierno que Dios ha establecido. La solución divina son los ancianos gobernantes. Como ya vimos en Timoteo 5:17, hay varones que sirven como ancianos, pero no se dedican a enseñar y predicar, sino solamente a gobernar. Esto vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hoy en día también. Si vemos aquí en Éxodo 18, versículos 19 a 23. Ven conmigo. Leen con sus propios ojos. Éxodo 18, versículos 19 a 23. Aquí la sugerencia, el consejo de Jetro. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios está contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz. Vemos primero que Jetro no estaba dando nada más su propia opinión. Dios le estaba usando. Dice en versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
También versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, si sea la voluntad de Dios, tú podrás sostenerte, etc. Y para convencernos aún más, en Números 11, Dios mismo mandó algo similar. Mandó a Moisés reunir 70 varones de los ancianos para que él pusiera su espíritu sobre ellos para ayudar a Moisés. Y leemos también, si quieren ver conmigo, en Deuteronomio, algunos libros después de Éxodo, Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 y 13 a 14. Vemos lo mismo. Moisés contando este establecimiento de estos ayudantes, de esos ancianos gobernantes en Israel. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, comunicando el consejo de su suegro, precisamente. Versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Me respondiste y dijiste, es bueno hacer lo que has dicho. Aquí Moisés está resumiendo el resultado después de su plática con su suegro aquí en Éxodo 18. Jethro lo sugirió, le dio su consejo conforme a la voluntad de Dios. Moisés lo hizo y así fue establecido en el pueblo de Dios. Vemos el mismo tipo de gobierno en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo y sus compañeros, leemos de ellos viajando a muchos lugares. ¿Qué estaban haciendo? Predicando, ¿pero qué más? Estableciendo iglesias. Pero también, ¿qué en la iglesia? Estableciendo ancianos. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Sus cartas a Timoteo y Tito, pastores. Pablo habló de una calidad de ancianos. Específicamente a Tito, Pablo escribió, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el mismo principio de Éxodo de Israel vemos ya establecido también en la iglesia del Nuevo Testamento. Con las mismas características también los hombres, porque Jethro, en nuestro pasaje, en versículo 21, dijo, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, resumiendo así como en 1 Timoteo y Tito, irreprensibles, hombres piadosos, dice, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Vimos lo mismo, tienen que ser hombres con este tipo de carácter piadoso. Fíjense que desde Éxodo, así como en Timoteo y Tito, no vemos tanto sus dones para enseñar, sino su carácter, que teman a Dios, que conozcan a Dios. Lo vemos lo mismo también en el Nuevo Testamento. Hombres que saben la verdad, que pueden defender la verdad, hombres que aborrecen la avaricia, sino de ganancia deshonesta. Vemos exactamente lo mismo entre el Nuevo y el Antiguo Testamentos. Así son los ancianos gobernantes. Para elegirlos nos enfocamos en su carácter ante Dios, no simplemente en cómo nos llevamos con ellos, u otras cosas que no son requisitos de la palabra de Dios. No solamente vemos esas descripciones, sino también vemos implícitamente que Moisés tenía que enseñarlos. Porque Jethro en su consejo, en versículos 19 y 20, está tú por el pueblo delante de Dios, somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos, el pueblo, por supuesto, pero realmente más específicamente los varones que iban a elegir. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es muy interesante porque no es simplemente diciendo, Moisés, necesitas a esos hombres. Escojan ustedes hombres piadosos. Pero también que implícitamente la idea, y Moisés enseña a esos hombres cómo hacerlo. Enséñalos lo que Dios dice. Enséñalos lo que Dios manda. Enseña a esos hombres cómo ser tus ayudantes y cómo ayudarte con el pueblo. Hacemos lo mismo hoy en día. El anciano docente está muy involucrado en la preparación de los candidatos para ser ancianos gobernantes. Primero, enseñándoles la palabra de Dios, mostrándoles el camino, enseñándoles lo que deben hacer, porque no saben antes. Tienen que ser enseñados, tienen que ser preparados primero, y eso lo hemos hecho aquí en esta iglesia.
Primero, porque hemos estado orando por años por hombres que pueden servir como ancianos gobernantes. Pero también yo he invertido mi tiempo y mi energía en esos hombres. A muchos hombres a través de los años, ¿no? Pero ahora más en estos tres. Y los dos que están estudiando para el ministerio también. Para enseñarlos y prepararlos para que en este momento de la lección ustedes tengan la confianza que esos no son hombres que de repente el pastor dijo, tú y tú. Así como Jetro dijo a Moisés, tú enséñalos, muéstralos el camino, ayúdalos. Esto hecho. Eso voy a continuar haciendo, es mi promesa a esta iglesia local. En los versículos 21 y 22 leemos algo del trabajo de esos hombres. Escogí tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esos hombres iban a ayudar a Moisés a gobernar el pueblo. Específicamente en el sentido de gobernar sobre grupos más pequeños. Pastor, ¿de dónde sacaste eso de que los ancianos van a estar con ciertos miembros de la iglesia? Aquí, dividir la iglesia en ese sentido bajo la supervisión de esos hombres específicamente. Pues no tenemos de millares y centenas, pues sí tenemos grupos más pequeños. Y tener esos hombres gobernando sobre grupos más pequeños para aliviar la carga del anciano docente es bíblico y necesario. Pero vemos la importancia entonces de delegar responsabilidad. Cada líder tiene que aprender a hacer eso. No es fácil. Tú sueltas de tus manos alguna cosa y te cuesta trabajo porque los demás no lo hacen como tú. Eso no es el punto. El líder tiene que aprender cómo delegar sus responsabilidades porque un hombre, ya vimos, no puede ni debería solo. No es correcto, no es bíblico. Hay muchas personas que atender en la iglesia. Hay muchos casos que juzgar, mucho consejo que dar. Muchas personas en necesidad. Y un solo hombre no puede. Lo que pasa, lo que ha pasado aquí, algunos son desatendidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Ancianos gobernantes. En el consistorio de la iglesia, es una palabra técnica que se refiere a los ancianos, docentes o gobernantes. En el consistorio, en la reunión de los ancianos, platicamos juntos, vamos a platicar juntos de las situaciones que tienen que ver con los miembros de la iglesia. Porque ningún hombre, ni los ancianos gobernantes tampoco, hacen su trabajo completamente solo, no tendría sentido. Es pluralidad de ancianos por una razón, para platicar de cosas juntos, cada anciano con sus propios dones, trabajando juntos para el bien de la iglesia local. A veces una situación puede estar resuelta con el anciano gobernante y ya. A veces se necesita al anciano docente. Es el mismo patrón que vemos aquí en Éxodo. Esos hombres podían juzgar casos, ayudar en ciertas situaciones, pero lo más difícil llevaron a Moisés. Y la idea obviamente no es que cada anciano va a tener exactamente cierto número de personas, sino dividir el pueblo en grupos para el mejor gobierno de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces los ancianos gobernantes son muy importantes en el consistorio. Porque los ancianos gobernantes tienen diferentes perspectivas de muchas cosas. Nosotros que somos ancianos docentes nos enfocamos en la palabra. Ya pasamos por el seminario, tenemos cierta manera de pensar. Y esos hombres que todavía trabajan en el mundo y tienen tal vez contacto allá y tienen diferentes perspectivas, entran a la reunión del consistorio, también el presbiterio. A veces dicen cosas que ni hemos pensado como ancianos docentes. Son muy prácticos estos hermanos y son clave. Escúchenme bien, ancianos gobernantes son clave para el gobierno presbiteriano. Sin ancianos gobernantes no hay gobierno presbiteriano. No existe. Son esenciales, absolutamente necesarios. Lo vemos en el Nuevo Testamento también, por ejemplo en Hechos 14, al final del capítulo, cuando en Antioquía surgió una situación, un problema en la iglesia y la iglesia local no podía resolver la situación, ¿se acuerdan, verdad? Mandaron entonces representantes a Jerusalén para tratar con el tema. Allí vemos el tema del presbiterio.
representantes de la iglesia local, sus ancianos, mandados a platicar con otros ancianos, porque había ancianos en Hechos 15, no solamente apóstoles, decidiendo juntos y mandando las ordenanzas a las iglesias locales, no solamente en Antioquía, sino las demás iglesias en Derbe, en Listra también, como vemos en Hechos 16. No solamente ancianos docentes platicando, docentes y gobernantes trabajando juntos con sus diferentes perspectivas, con sus diferentes ideas, trabajando juntos para el bien de la iglesia. Vemos esto en la Biblia y en la experiencia es lo que funciona históricamente. Entonces, ¿qué necesita una iglesia local? Para que su pastor no desfallezca. Ancianos gobernantes. Anciano docente necesita a ellos para que juntos puedan formar el liderazgo bíblico de la iglesia local. Un liderazgo, un gobierno decretado por Dios en su palabra, desde el Antiguo Testamento, después con más detalle en el Nuevo Testamento. El anciano docente tiene mucha carga y mucha responsabilidad, y por eso la iglesia necesita ancianos gobernantes. Lo vemos aquí con Moisés. Jethro menciona el porqué en versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Ahí está. Con este consejo, con lo que vemos ahora, el mandamiento de Dios para ancianos gobernantes. En este caso Moisés iba a estar mejor. Él iba a poder continuar. Aquí sostenerte, la palabra en original es aguantar. Su suegro dice, Moisés, si haces eso vas a poder aguantar más. Pero no solamente tú, sino el pueblo dice, irá en paz a su lugar. Dice otra traducción, irá a casa satisfecho. Es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos y necesitamos aquí. Necesitamos un pastor que no desfallece, sino continuar aguantando la carga. Y queremos un pueblo, una iglesia que pueda ir a su casa en paz, satisfecho. Solamente se puede cuando el pastor tiene ayuda. Solamente se puede cuando una iglesia tiene ancianos gobernantes en la iglesia, docente. Porque el anciano docente tiene mucha carga, mucha responsabilidad. Por eso la iglesia necesita ancianos gobernantes. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos des entendimiento de este pasaje. Porque es cierto, Señor, que muchos lugares en donde además había un hombre y parece que todo está funcionando muy bien. ¿Por qué agregar hombres que no respeto tanto, que tal vez no están tan preparados como el pastor? Entendemos, Señor, esta perspectiva porque en muchas iglesias así es. Un hombre no quiere soltar el poder. Un hombre no quiere admitir que no puede solo. Pues sabemos, Señor, primero por tu palabra y después por la experiencia, que eso no funciona. Que eso solamente resulta en el desfallecimiento del hombre y también en problemas para la iglesia local. Te pedimos, Señor, que podamos entender los principios que estudiamos hoy, la importancia de esa lección que vamos a realizar muy pronto. Te pedimos, Señor, que tú provees a esta iglesia local lo que necesitamos. No es opcional. Necesitamos a esos hombres. Ahora, Señor, terminando el culto en tiempo de la lección, guíanos. Guía a tu iglesia. Danos sabiduría y discernimiento para tomar la decisión correcta. Y que tengamos la confianza, Señor, al final que tu voluntad ha sido hecha. Te pedimos, Señor, que después también que no dejemos eso nada más en esta lección, olvidando lo que hemos estudiado, sino que podamos estar primero como varones preparándonos para no ser tan tal vez egoístas y nada más pensar en lo que me conviene aquí, sino sacrificar para bien esta iglesia local y para otras iglesias locales también. Prepara más hombres, Señor. Quita su orgullo, su egoísmo o su pereza para servir en su iglesia.
Te pedimos, Señor, preparación espiritual para todos. Y para los jóvenes también, Señor, que no permitas a los jóvenes enfocarse tanto en trabajo, en la escuela, en lo que pueden hacer en su vida, que olviden completamente su responsabilidad de servir en su iglesia. Te pedimos, Señor, que entendamos que eso no se quede aquí en selección, porque esta iglesia, si en tu voluntad sigue creciendo, vas a necesitar más y más y más hombres. Y esta ciudad y este país necesita más y más y más hombres. Porque faltan iglesias y faltan pastores. Señor, obra en corazones. Da la carga a algún hombre, a algún joven aquí, para servirte de esta manera. Para aprender a sacrificar las cosas temporales para las cosas eternas. Señor, ayúdanos como iglesia local a poner en práctica lo que aprendimos aquí. Aplica tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.